Señor vicepresidente del Senado, estimado presidente de la Fundación Neruda, señor embajador de España, amigos y amigas todos. Es tal vez importante el lugar donde nos estamos reuniendo para recordar a aquel que se fue hace 46 años, Pablo Neruda, en un día como hoy, pero también para recordar la gesta de los 80 años del Winnipeg. Es una gesta difícil de analizar en vacío, porque es una gesta que representa, en cierto modo, un instante de la historia de la humanidad. Una historia en ese momento de grandes desconfianzas a lo largo del mundo. Es el mundo que viene de la gran crisis de 1930. Entre la crisis del 29 y del 30 y un mundo que se desploma. Es también el momento entre las dos guerras en donde es cierto, la guerra civil española para muchos fue el preludio de la guerra que vendría. Y esa guerra civil española entonces capturó la imagen del mundo, de unos y de otros, porque allí en tierra español se produjo la lucha por las ideas de lo que venía, del nazismo y el fascismo que emergían entre las dos guerras y las democracias que intentaban impedirla. Entonces, comprender el Winnipeg es comprender también la expresión de cómo sufre un país que termina siendo una suerte de laboratorio de lo que va a venir hacia adelante. Esa tal vez es la razón por la cual esa guerra civil española capturó la imaginación de muchos a lo largo del mundo. Cuesta entenderlo hoy, pero esas brigadas internacionales que van allá a España van a luchar por un sistema democrático. Van a luchar por un mundo mejor, pero también están claros los nubarrones que acechan a Europa sobre ese mundo mejor. Y en consecuencia, entender el Winnipeg es entender algo más que lo que pasó en España, porque España fue un laboratorio del mundo que estaba en ebullición. Y lo dice Neruda con tanta fuerza, en un párrafo que no resisto en no citarlo, porque es allí donde Neruda habla de estos parlamentarios, de estos diplomáticos de las potencias como Francia y como Inglaterra, que no fueron capaces de dar el paso para decirle al fascismo, hasta aquí llegan. Y lo dice entonces en este texto, con mucha crudeza, pero también en la forma poética que el Vate lo sabe hacer siempre. Y es entonces esa peculiaridad, esa desconfianza que recorría el mundo, de unos y de otros, sobre lo que vendría. Es allí entonces donde se produce el descalabro de esos 500.000 españoles que cuando cae Barcelona tienen que arrancarse tras los Pirineos. Y es ese arrancarse tras los Pirineos lo que dinamita a un Pablo Neruda a actuar. Al saberlo en el otro lado de la frontera, donde León Blum y las presiones que resisten a aquellos que arrancan, y la necesidad entonces de concentrarlos en verdaderos campos de concentración a los que venían huyendo. Y son campos en donde usted pone medio millón, que en un mes pasaron por los Pirineos. La tuvo difícil don León Blum. ¿Qué hacer con 500.000?
Y es allí entonces donde Neruda dice, tenemos que hacer algo. Y va a ver a don Pedro Aguirre y al Frente Popular. Es que está el otro tan elemento. Es la época en Europa y en Chile de los frentes populares. Hay una identidad sobre proyectos colectivos en marcha, allá y acá. Los frentes populares, en donde las fuerzas de izquierda son capaces de pensar en un mundo mejor, que reponga de las injusticias que emergen después de la crisis del 30 y que al mismo tiempo sepa escuchar las demandas que surgen a uno y otro lado del Atlántico. Entonces, es el Frente Popular allá en España, es el Frente Popular en Francia, es el Frente Popular del 38 en Chile. Y surge entonces natural, ante esa derrota del Frente Popular que era la Guerra Civil Española, la respuesta que se da desde este lado del Atlántico. Y como todo proceso de cambio profundo, tiene resistencias allá y acá. Y acá entonces, cuando se insinúa la posibilidad del Winnipeg venir, surge un debate al interior de Chile, que ahí están los diarios de la época, ahí están las discusiones parlamentarias, vienen los rojos. No podemos aceptarlo. Es parte de la historia de este país, pero es parte de la historia que explica el por qué el Winnipeg fue un elemento tan determinante para muchos, en donde había una identidad en aquellos tiempos de proyectos colectivos. Falta que hoy nos hacen proyectos colectivos por sobre la individualidad de los seres humanos. Pero son esos proyectos colectivos los que permiten introducir los cambios que ante situaciones de desconfianza ciudadana son indispensables para recuperarla. Y es aquí entonces donde me parece tan importante lo que hay detrás del Winnipeg. Sí, es cierto, lo que hay aquí es un proceso difícil, complejo, muy complejo, porque es en el Winnipeg donde es tan compleja la situación hacia adelante. Y viene entonces el encargo a Pablo Neruda, al cual también se refirió nuestro presidente. Y viene luego entonces el otro elemento que tiene que ver con algo tan importante como el telegrama al cual se refirió Bulnes. Cuando don Pedro le dice, desmienta, no puede volver tanto inmigrante a Chile. Y quisiera leer un párrafo entonces que sobre el particular dice Pablo Neruda. Cuando me informan de aquello, habían ya muchos que estaban en el Winnipeg. Decidí entonces consultar el caso con Negrín. Había tenido la suerte de hacer amistad con el presidente Juan Negrín, con el ministro Álvarez de Toyo y con algunos otros últimos gobernantes republicanos. Negrín era el más interesante, dice. La alta política española era un poco parroquial y provinciana, desprovistas de horizontes, dice el Bate. Mire usted. Y agrega, Negrín era universal, o por lo menos europeo. Había hecho estudios en Leipzig, tenía estatura universitaria. Y escuchen esta frase para el bronce. Mantenía en París con toda dignidad esa sombra inmaterial que son los gobiernos en el exilio. Gran frase, ¿no? Con toda dignidad
lo que son los gobiernos en el exilio, que no tienen un respaldo material. Y claro, Neruda entonces le relata a Negrín que ¿qué puede hacer? Le han enviado este telegrama y no sabe cómo actuar. Y vengo a pedirle consejos, porque se me han ocurrido 3 opciones, le dice. La primera es una opción abominable. Era sencillamente anunciar que había sido cancelada la emigración de españoles para Chile. La segunda era dramática. Era denunciar públicamente mi inconformidad y dar por terminada mi misión y después dispararme un balazo en la sien. La tercera era desafiante: llenar el buque con todos los migrantes, embarcarme con ellos y lanzarme sin autorización hacia Valparaíso a ver lo que ocurría. Y le dice al presidente Negrín, de estas 3 opciones, ¿cuál debo tomar? Y dice entonces, Negrín se echó hacia atrás en el sillón, fumando su gran habano. Luego sonrió melancólicamente y me respondió, ¿no podría usted usar el teléfono? Pero es que en aquellos años sí explica lo que era llamar por teléfono, las dificultades que había. Pero al final llamó a Abraham Ortega y le explica la necesidad de convencer a don Pedro de dar marcha atrás. Cree entender algo, que al otro lado de la línea le dijeron, le voy a informar mañana el resultado de mi gestión. Y al día siguiente don Pedro manda otro telegrama y el Winnipeg pudo zarpar. Relato esto porque tiene que ver con la forma más íntima de cómo se va estructurando una hazaña que parece tan compleja y tan difícil llevarla a buen puerto. Sí, porque como dice muy bien Neruda, le gustó desde un comienzo la palabra Winnipeg. Las palabras tienen alas o no tienen. Los ásperas se quedan pegadas a la tierra, a la mesa. La palabra Winnipeg es alada. La vi volar por primera vez en un atardecer de vapores cerca de Burdeos. Era un hermoso barco viejo con esa dignidad que dan los 7 males a lo largo del tiempo. Y claro, es aquí donde me parece tan importante entonces cómo poder trabajar hacia adelante lo que viene. Sí. Y habla entonces, como se ha referido muy bien nuestro presidente, a lo que hace Neruda. Y relata y dice, sí, al final yo tenía que poner el sí final en cada uno de los pasaportes que se extendían. Y dice entonces muy humanamente, yo decretaba el último sí o el último no, pero yo soy más sí que no, de modo que siempre dije sí. Pero una vez estuve a punto de decir que no, porque se presentó ante mí un castellano, paletó de blusa negra abuchongada en las mangas. Era el blusón, era el uniforme de los campesinos manchegos. Allí estaba este hombre maduro, de arruga, profundamente arrugas y arrugas, rostro quemado, con su mujer y sus 7 hijos. Al examinar la tarjeta con sus datos le pregunté, sorprendido, ¿usted es trabajador del corcho? Sí, señor.
me contestó severamente. Hay aquí una equivocación, le repliqué. En Chile no hay alcornoques. ¿Qué va a hacer usted allá si no hay alcornoques? Y el manchego me respondió entonces, pues lo sabrá en Chile. En vista de lo cual, ante esa decisión, le dije, suba al barco. Y agrega después, claro, mucho tiempo después quedó probada la razón de aquel español inquebrantable. Hubo alcornoques y por lo tanto ahora hay corcho en Chile. Esa es parte de Neruda, capaz de entender los síes y los noes y por qué más síes que noes. Pero también es como lo relata extensamente al final el Winnipeg, es un gran gesta y dice insolentemente que los críticos hablen, que destruyan mi poesía, pero mi gran poesía es esta. Y esto es lo que está aquí, esto es lo que se relata. Y esto entonces es lo que es tan importante desde el punto de vista de cómo se va construyendo una sociedad. Y pasan los años, y llegan los 80 años del Winnipeg, y se dan cuenta ustedes del mundo en que estamos. Es cierto, hace 8 años atrás o 10, fue la gran crisis económica del 2008. No tuvo la magnitud y profundidad que la del 2030, la del 1930, pero puso en cuestión todo el edificio neoliberal y toda una estantería neoliberal que se vino abajo. Es cierto también que después de eso, un sentido de desconfianza de los ciudadanos de allá y de acá. Como dice un autor reciente, el sueño americano terminó. Sus hijos van a estar mejor que usted. Respuesta correcta. Depende cuándo nace. Si nace en 1940, sus hijos van a estar mejor que usted. Si nace en 1950, un poquito peor. Y si nace ya en 1980, la mitad le dirán que sus hijos estarán peor que usted. Ahí entonces hay algo que está ocurriendo en el mundo rico desarrollado, en donde la globalización rampante hace crecer la economía del mundo, pero no necesariamente ese crecimiento llega a todos. Y la globalización que tenemos tiene perdedores y ganadores. Y por lo tanto allá hay una sensación de que no estoy contento con lo que tengo. Y del mundo de acá, del subdesarrollo de América Latina, tuvimos una década grande y dorada al comienzo, que nos permitió avanzar con fuerza como lo hicimos desde Chile y otros países. Y América Latina como tal logró rebajar los niveles de pobreza sustancialmente. Pero ese segmento, casi un 30% que dejó atrás la pobreza, sienten que ahora quieren seguir desarrollándose y aparentemente las respuestas no son posibles. Entonces, allá y acá hay una sensación de desconfianza. No nos gusta el presente. Y estamos viendo allá y acá entonces que surgen voces de los que niegan el cambio climático, como en Estados Unidos, o surgen voces que apuntan a gobiernos autoritarios, como en buena parte de Europa está teniendo lugar. ¿Estaremos en un periodo similar a aquel que existió en la década de los 30? Y si eso es así, ¿es posible un Winnipeg hoy? Planteémoslo con toda sinceridad. Claro, a lo mejor no hay un Neruda hoy para dar el empuje y el potencial, pero también hay un desafío similar. Porque vemos entonces la reacción de Europa ante el mundo que necesita la migración.
Y la migración es una realidad que está aquí para quedarse. La migración está creciendo exponencialmente. En Chile, 10 años atrás, el 2006, bueno, en Chile el 2006, digámoslo, solo el 1,6% de la fuerza de trabajo era migrante. Hoy es el 6,9%, el 7% de la fuerza de trabajo es migrante. En 10 años. ¿Se da cuenta usted la curva exponencial cómo va creciendo el migrante sobre la fuerza de trabajo total? Pero es parte de la realidad que estoy describiendo, porque hoy día tenemos migrantes económicos, hoy día tenemos migrantes resultado de las guerras. Véase la guerra civil de Siria. ¿Cuántos son los migrantes que salieron de Siria? Millones. Y todos pensando que el desideratum es llegar a Europa. Y los migrantes entonces seguirán llegando. Los migrantes que había en Chile 10 años atrás, en promedio tenían 10 años de residencia en Chile. Hoy, producto de los nuevos migrantes, el promedio son 3 años. En consecuencia, tenemos desafíos muy distintos, pero que nos obligan también a tener respuestas muy distintas. Y por lo tanto, cuando usted coloca en un contexto lo que es el Winnipeg, mi pregunta es, ¿están hoy los chilenos dispuestos a llegar en decenas de miles a recibir a los nuevos Winnipeg? Pareciera que no. Y esto me preocupa enormemente. ¿Qué sociedad estamos teniendo hoy respecto de la que tuvimos antes? Es cierto, había identidades entre los frentes populares, había identidades comunes allá y acá, pero la identidad común de entender la dignidad del ser humano por sobre todas las cosas es esencial. Y tenemos también los otros migrantes, los migrantes del cambio climático. Me tocó ver hace 4 meses atrás los migrantes de Sudán, que tenían que arrancar a Yemen. ¿Por qué? Porque allí dejó de llover hace mucho tiempo. Y entonces los migrantes del cambio climático es una realidad hoy, como es una realidad los otros migrantes por razones económicas o por las guerras. Y la pregunta es, ¿estamos en condiciones, estamos orgullosos del Winnipeg? Es una gesta hermosa de nuestra historia. ¿Cómo reaccionamos hoy frente a aquello? Y la pregunta entonces ante ustedes, que son testigos y descendientes de aquellos del Winnipeg, ¿está Chile a la altura de aquello? Y me parece entonces que tendremos que tener una respuesta para introspectar nosotros mismos y decir, queremos ser capaces también de ser generosos. De ser generosos porque es un país que está en condiciones de acoger. Sí, yo sé, es fácil hacer demagogia barata. Hacer como que creo, pero no creo. Creo que aquellos amigos que tienen que hacer, estuvieron semanas en un consulado en Tacna, viviendo en la calle, nos tiene que hacer pensar si Chile se merece dar ese ejemplo. Y por ello hoy al llegar aquí, con el orgullo de decirles, este librito habla de una tremenda gesta, de un país que abrió sus brazos, que se atrevió. ¿Han pensado ustedes, los 2.200, éramos un país de 5 millones? El equivalente hoy del Winnipeg es hacer un barco en que lleguen por lo menos, no 2.000, sino que 15 o 20.000. Porque claro, si a un país de 4 o 5 millones llegan 2.000, ¿cuánto tienen que llegar a un país que ya somos 17 o 18? Ese Winnipeg de 15 o 20.000 de hoy, ¿dónde está? Y por lo tanto creo que debemos preguntarnos como seres humanos, ¿en qué medida
lo que estamos haciendo es celebrar lo de ayer. ¿Y en qué medida, mientras más celebramos lo de ayer, más tenemos que asumir las responsabilidades de hoy? Y ojalá entonces estas celebraciones sean un acicate para la respuesta que debemos dar. No nosotros los chilenos, América Latina como tal. Sí, porque los América Latina fuimos capaces también de recoger migrantes en el pasado. Última reflexión. En Europa sé que hay un gran debate sobre esto. Se olvidan los europeos, claro está, que en el siglo XIX, cuando los temas eran complejos, mandaron los migrantes a América Latina. Más de 2 millones y medio de migrantes llegaron por estos lados. Y ahora entonces creo que este recuerdo del Winnipeg y este libro que se nos entrega, nada nuevo bajo el sol. Los que dicen no, que no vengan estos rojos, los que están diciendo los rechazo por la forma en que usted piensa. Y si algo es invaluable para el ser humano es la libertad de pensar. Y no quisiera decir que vamos a seleccionar migrantes por cómo piensan. Quisiera pensar que aceptamos migrantes porque son seres humanos y les defendemos a cada uno su libertad de pensar. Bienvenido sea entonces esta celebración y este libro. Se aprende mucho leyéndolo, de lo que fue ayer y de cómo somos capaces de pensar que de aquí a 80 años haya otros que puedan pensar también que estuvimos a la altura de las circunstancias, como hoy chilenos orgullosos de lo que hicieron 80 años atrás nuestros antepasados en Chile. Y gracias por este libro. Y una nota final, lean el tema de Darío Oces. La finura con que se titula su capítulo. El Winnipeg, un barco con 2 capitanes, porque un capitán es Neruda y el otro es Abraham Ortega, que desde Chile convenció que era posible tener un Winnipeg recibido en Chile por los chilenos. Oces dice las cosas como son. Winnipeg, un barco, 2 capitanes. Muchas gracias.